Pero fracciones continuas, ¿no? Fracciones continuas simples. ¿Sí se alcanzó a ver? Entonces, pues ayer estábamos calculando un ejemplo, ¿no? Estábamos diciendo, dado un número racional, podemos dar su fracción continua a través del algoritmo de la división. Y un algoritmo que pues, ya conocemos, que es el algoritmo de Euclides. Estamos viendo que él es la base para poder calcular la fracción continua simple para un racional, ¿no? Entonces estábamos en la pregunta de, bueno, ayer calculamos la de este número racional, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando llegamos a que esta tenía una fracción continua? Creo que era 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Entonces, pues sí, la pregunta era, bueno, ¿qué pasaba si reducíamos este racional, ¿no? Porque no está en su forma reducida. Es decir, si quitamos todos los factores que tienen en común la fracción, ¿no? En este caso, pues podemos ver que podemos sacar mitad y esto nos queda 129 sobre 50. Creo que ya quedaron, ¿no? Ya no podemos hacer nada más. Entonces, pues bueno, vamos a calcular la fracción continua de esto, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, pues, tomar la parte, bueno, aplicar el algoritmo de la división al número de aquí arriba, ¿verdad? Que es, en este caso, 2 por 50 menos 29, ¿no? Todo esto dividido por 50. Entonces, de hecho, nos deja la parte entera, que esto es 2 más 29 sobre 50. Y esto básicamente va a ser 2 más 1 sobre 50 sobre 29, ¿no? Esto a su vez, entonces 2 más 1 sobre, aplicando el algoritmo de la división, eso nos queda 1 por 29, 21, 2 por 29, entonces nos queda 2 más 1 más 21 sobre 21, entonces esto nos queda 2 más 1 más 1 sobre 29 sobre 22, ¿no? Entonces esto otra vez nos queda 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre. Ya voy a aplicar directo y voy a dividir, ya no me voy a preocupar tanto por esto. Entonces según yo nos queda 1 más 8 sobre 21, ¿no? Entonces esto nos queda otra vez 2 más 1 más 1 más 1 sobre 1 más, ya lo voy a poner directo. Entonces es aplicándolo al revés, el algoritmo de la división, según que nos queda 2 más 5 sobre 8, ¿no? Sí. Entonces, esto nos queda 2 más. Si quieres, continúa desde la última para ahorrar espacio y tiempo. Desde la última, desde aquí. Ajá. Ya. Entonces, esto es 2 más. Vamos a ponerlo aquí 1 sobre, al revés, 8 sobre 5, según el 3, 500. así, ¿no? Entonces, si continuamos aquí, pues sería como 1 más 2 tercios. 2 tercios. Más un medio, ¿no? Entonces, a ver qué nos queda. Aquí entonces creo que sí, creo que terminaba en un 2, no terminaba en un 1. Entonces, pues bueno, nos queda 2, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 2, ¿no? Entonces me sobraron cosas, ¿no? Entonces esto de aquí. Creo que sí. Entonces, así, no, así no está mal, ¿no? Entonces, pues no, efectivamente nos queda lo mismo, ¿no? O sea, como que uno empieza a intuir que, pues sí, a cada fracción, a cada número racional, le podemos asociar una fracción continua simple, ¿no? Fracción continua simple, pues habíamos dicho que era, pues, una sucesión de números enteros. Ah, claro, una cosa que no había dicho ayer, que se me pasó, era que el primer término, ese sí podría variar el signo, ¿no? Dependiendo si mi número es positivo o negativo. Entonces, pero a partir de allá, pues justo por el algoritmo de la división vamos a ver que todos los demás resultan ser positivos, ¿no? Enteros positivos. Entonces, pues justo. Entonces, pues a ver, justo vamos a responder la primera pregunta, ¿no? Si vamos a ponerle A0, A3, es un número racional con números relativos, ¿no? Ya vamos a decir que mi racional ya está en su forma reducida. Entonces, se le asocia, pero entonces podemos asociar una única fracción continua simple finita, ¿no? Finita. Esto es muy importante. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Justo. Lo que decía, el que va a jugar aquí es el algoritmo de Euclides, ¿no? Entonces, por el algoritmo de Euclides, podemos realizar las siguientes operaciones y son una cantidad finita, ¿no? Y eso es lo importante. Son una cantidad finita de cuadros. Pues básicamente lo que vamos a hacer es escribir, pues en este caso, A como un múltiplo de B más un residuo, bueno, cero, más un residuo R, ¿no? Entonces, hacemos aquí esta razón. Con menor valor absoluto de B, ¿no? De hecho, podríamos pasarle el signo a la A y entonces decir que B es positivo. Y justo, pues aquí lo que vamos a tener es que efectivamente cada uno de, bueno, este primer cociente, ¿verdad? Puede ser negativo, ¿no? Dependiendo de A. Entonces, lo que va a ocurrir es que después, pues, cuando divida B por este residuo, pues justo, aquí ya no puede ocurrir eso, aquí de hecho ya todas las cosas son positivas, ¿no? Esto es positivo, este residuo también resulta no negativo, entonces necesariamente este cociente pues resulta no negativo, ¿no? Vale, de hecho es positivo. Entonces, pues nosotros vamos a ir haciendo hasta donde, pues si recuerdan lo que decía el algoritmo Euclides, era que esto nos daba un residuo n, donde se escribía con un múltiplo. Vamos a poner R1 menos 2, N menos 1, más un residuo N menos 1, ¿no? Y el valor absoluto, bueno, de hecho ya podemos escribir que Rn menos 1 son Rn menos 2, ¿no?
Y el último paso, pues ya nos daba de hecho una divisibilidad, ¿no? Ya no teníamos residuo, ¿sale? Justo, eso es donde acaba la fracción continua, ¿no? Entonces, pues justo, lo que nos dice básicamente que eso va a terminar es el algoritmo de Euclides, ¿sale? Esto va a ser con Rosa. Entonces, el último nos queda Rn, que es Rn-1 por un Qn, y ya quedó, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, al calcular la fracción continua de A entre B, ¿no? El algoritmo de Euclides afirma que esta es finita, ¿sale? Entonces, pues justo, y los que van a salir ahí, y de hecho tienes la fracción continua, pues justo van a ser los cocientes, ¿no? Van a ser el Q0, el Q1, es más, de hecho, va a tener asociada la fracción continua, Q0, 1, 2, ya está. ¿Sale? Entonces, sí, notemos que QI es mayor o igual a 0, de hecho es mayor, estricto a 0, para todo y entre 1 y n, ¿no? Q0, de hecho es nada más un entero, ¿sale? Por lo que había dicho, ¿sí? El signo, pues no nos preocupa, se lo pasamos a la, ¿sale? Entonces aquí puede salir el negativo, pero B siempre es positivo y este siempre resulta ser positivo, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces, de hecho podemos ponerle aquí, pero, o sea, como es el algoritmo de Euclides, ya sabemos que de hecho siempre pueden salir positivos, en algún momento pues ya no va a salir residuo, ¿sale? Entonces, es eso. Entonces por eso justo decimos que entonces, ahora sí, todos los QIs son mayores estrictos a 0, son positivos, ¿no? Tal vez el primero sea negativo. Cuando calculamos las fracciones continuas, siempre son sobre racionales positivos. No, también lo podemos hacer para negativos, ¿no? Es que, por ejemplo, si en lugar de 2.58 fuera menos 2.58, no bastaría con solo poner el menos 2, ¿no? Porque sería. No, cambia aquí está, o sea, depende de esto. Okay. O sea, lo que va a hacer que cambie el valor, pues sí, dependiendo de qué tan cercano esté. De hecho, si está por debajo del menos 2, pues de hecho tiene que ser el menos 3 y le sumas tantito, ¿no? Lo recorres una fracción. O sea, justo lo que estamos haciendo. Aquí, ¿no? Se ve, tomas un número entero y le sumas una fracción, un cachito más, ¿no? Entonces, entonces siempre esta parte lo que nos está diciendo es que siempre es positiva, ¿no? Esta fracción que está sumando es positiva. Entonces, entonces eso ocurre. Sí, bueno, igual estaría bueno que calculemos uno negativo para que se sienta, ¿no? Pues no sé ustedes del mundo. A ver si no sale tan feo, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, entonces ya sabemos que a todo número racional le podemos asociar una fracción continua, ¿no? Bien. Justo. ¿Qué cumplen las fracciones continuas? Justo lo que me decían. De hecho, cuando me decían esta propiedad de ya no te preocupes por todo lo anterior, ¿no? Ya sabemos.
Entonces, justo eso es una propiedad, ¿no? O sea, eso es importante de decir. Es una cosa que sí es relevante en las fracciones continuas. Si hiciste como lo primero, pues ya nada más preocúpate del cachito, ¿no? Entonces, a ver, lo podemos poner como una proposición. Si esto de aquí es una fracción continua simple, entonces, pues de hecho lo que podemos notar es que esta fracción continua es igual a 0 más 1 entre la fracción continua, ¿no? Recorrer un poco. Era lo que me decían justo hace rato, ¿no? Entonces, pues eso es bastante sencillo, de hecho no es nada complicado verlo, pues básicamente es arrastrar el lápiz, ¿no? ¿Quién es el primero? Entonces, pero sí, justo es relevante para eso, ¿no? Si ya hicieron ciertos cálculos, pues bueno, ya me quedo con este primer cacho y solo me preocupo por todo lo demás, es lo que me está diciendo, y es la forma en la que lo utilizamos, ¿no? Entonces, pues nada más recordando, tenemos esto, y entonces esto pues, por definición, ¿no? Pues tenemos que es el A0 más 1 entre A1 más 1 y así, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es el A0 más 1 entre, pues, tomar la fracción continua, ¿no? Entonces no tiene nada de chiste, pero bueno, es importante. Sobre todo a la hora de hacer calculitos, ¿no? Entonces, ok, esa es una propiedad muy importante de las fracciones continuas. Ok, pues vamos a ver que hay una biyección, ¿no? O sea, si yo doy un número entero, bueno, un número racional, mejor dicho, ¿cómo sabemos que su fracción continua en realidad nos regresa al mismo entero? Pues es esto, ¿no? O sea, de hecho, quien nos dice que nos va a regresar el mismo racional, pues es la unicidad que no nos, bueno, sí nos lo da el algoritmo de Euclides, pero que nos da en realidad es el algoritmo de la división que tenemos en los enteros, ¿verdad? Los enteros, o sea, en los enteros, cuando hacemos estas divisiones con estas propiedades, ¿no? Exactamente estas que tenemos acá, pues justo podemos asegurar que, pues si regresamos con, calculando a partir de los valores que tenemos en la fracción continua, pues nos va a regresar el mismo racional, ¿verdad? Entonces, pues esas son cosas, o sea, que a lo mejor salen inmediatamente, pero es muy importante recalcarlas, ¿no? Entonces, pues justo la unicidad de esta fracción continua se debe siempre al algoritmo de Euclides y al algoritmo de la división, ¿sale? Entonces, ok, muy bien. Entonces tenemos las fracciones continuas simples, finitas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el otro caso? Ya nada más lo pongo, ¿no? O sea, lo enuncio, para que también los del video pues, no tengan ahí, pero básicamente es una unicidad de la fracción continua simple de un número racional, la segunda la unicidad de los cocientes y residuos del algoritmo de la división. Ya no me voy a decir el algoritmo de la división en el algoritmo de Euclides, ¿sale? Entonces, es eso.
Justo por eso tenemos esta biyección entre números racionales y fracciones continuas simples finitas, ¿sale? Entonces eso es importante. Entonces, pues bueno, ya tenemos respondido a nuestra pregunta, ¿no? Que nos hacíamos ayer. Acá en número racional podemos asociar una fracción continua, pues sí, y además es única, ¿sale? Y al revés, si tenemos la fracción continua simple, pues justo el algoritmo de Euclides también nos dice que cuando vayamos calculando, pues nos va a regresar al mismo número racional, ¿sale? Entonces, eso es muy importante en el caso finito. Ahora, ¿qué pasa en el caso infinito? Ahora, ¿qué pasa en el caso infinito? Si esta de aquí, bueno, de hecho, a ver, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, si las fracciones continuas finitas cubren a los números racionales, pues ¿qué es lo que uno esperaría que pasara con las fracciones continuas infinitas? Pues bueno, si uno está diciendo, agarro un número negativo, bueno, un número entero, cualquiera, ¿sale? Y entonces a este le sumo una fracción. Igual a 0. Perdón, igual a 1. Sucesión de enteros positivos, pues, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es a un número entero, como decía hace rato, ¿no? Que era lo que preguntaba Eric. O sea, si independientemente de si es positivo o negativo, pues básicamente estás sumando una fracción, ¿no? Pues, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, pues al fin y al cabo estamos trabajando en principio con puros números reales, ¿no? No estamos trabajando con números complejos. Al fin y al cabo solo estoy haciendo operaciones que involucran a enteros y a lo mejor a racionales, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta es, a una de estas cosas, entonces, ¿le podríamos asociar un número irracional? ¿No? Entonces, aquí poniendo, pues justo, ponerlo aquí, 1, 2, estará asociado a un número irracional. Aquí ya la pregunta como que se va a poner un poquito más interesante, ¿no? De hecho, porque vamos a trabajar con algunas funciones que, bueno, no sé si están familiarizados con ellos. Conocen a la parte entera y a la parte fraccionaria del número. ¿Cuál era la parte fraccionaria? Justo, es la parte es el número menos su parte entera. Ah, ok. O sea, sí, o sea, ahora, para ello, pues tenemos a un par de funciones, ¿no? Un par de funciones. Entonces, bien, pues básicamente la parte entera lo que hace es tomar un número real y nos regresa un entero, ¿no? ¿Cómo lo hace? No, un X, aquí no asociamos. Aquí lo preparo la parte entera. O sea, es el. Nos vamos a fijar en. Imagen, ¿no? Está X, y entonces por aquí hay números enteros, ¿no? Ah, sí. Pongamos, no sé, n, 1. Bueno, ni siquiera compliqué. Vamos a pensar que es positivo esta cosa, ¿no? Entonces por ahí está el 0, ¿no? Entonces ponemos aquí al 1, por aquí está el 2,
y así nos seguimos, ¿no? 3, entonces hasta aquí en algún momento llega un número n. Digamos que el siguiente se pasa de x, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la parte entera de x? Pues básicamente es fijarnos entre todos los enteros, todos aquellos que son menores a x, ¿verdad? Menores o igual. el máximo. Y entonces agarrarnos, pues justo como x es una cota superior, ¿no? Por el principio del buen orden, podemos fijarnos en el más grande de ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues básicamente lo que hacemos es eso. El principio del buen orden nos dice que este es único, y entonces pues ya esta función efectivamente es una función, ¿no? Entonces, por el principio del buen orden, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido. Entonces, esa es la parte entera. El entero más grande se encuentra por debajo de mi número real, ¿sale? Entonces, bien. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos va a ayudar para esto, ¿no? Porque, a ver, si alfa es un número real, pero que no es racional, o sea, no es racional, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular una cosa de este estilo? Pues bueno, como siempre, como es un número real, pues básicamente lo que hacemos es tomarnos aquí, pues me fijo en alfa, ¿verdad? Y entonces a este alfa, pues justo le calculo su parte entera, entonces le calculamos su parte entera, que además, no, pues es un número entero, en realidad no me importa nada más, ¿no? Pero bueno, y entonces nos queda nuestro número real menos su parte entera. Pregunta, ¿eso dónde vive? En los irracionales, ¿no? Bueno, sí, es un irracional. Exacto, ¿no? Está en el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces, notemos por qué. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo está definido esto? Ah, claro, aquí en la música es que vamos a llamar la parte de x, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Cómo sabemos que es un número que está en el intervalo 0, 1? Por la Por definición. Notemos que La que parte entera de x. alfa, No. a ver, alfa, ¿cómo es respecto a su parte entera? Es mayor. Mayor o igual, ¿no? Porque como lo tomamos desde los enteros más pequeños que x, del más grande de ellos. Entonces, en principio, él forma parte de ellos, ¿no? Entonces, es menor o igual. Entonces, Pero alfa menos su parte entera es igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos como la primera parte. ¿Qué pasa ya, con la otra cota? O sea, ¿cómo vamos con la otra cota? sería Pues ¿qué es lo que tenemos? Nos están diciendo que este es el más grande, ¿no? de las cosas inferiores. Entonces, la parte entera más 1 pasa, ¿no? El mayor. Exacto, ¿no? Entonces, notamos que también ocurre eso y la parte entera más 1 se pasa de alfa, ¿no? De hecho es más grande esto, ¿sale? No puede quedar ni siquiera igual a alfa, ¿no? Porque este es un entero y este es un irracional, ¿no? Entonces, pues justo entonces pues pasamos, entonces tenemos que el 1 supera a alfa menos, ¿sale? Entonces ya está. Entonces bien, pues justo esta cosa de aquí, entonces alfa menos parte entera vive en el intervalo, de hecho aquí lo pusimos abierto, y aquí es, perdón, aquí es cerrado y aquí es abierto, ¿no? Pero en realidad podríamos poner los dos abiertos porque alfa no es un entero, ¿no? Justamente estoy diciendo que ni siquiera es racional. Claro, sí. Entonces, pues esto de aquí, bien podríamos quitarlo y ponerlo abierto, ¿sabes? Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, justo este número es un irracional, de hecho, no puede ser racional, porque si no
Entonces sería racional más racional, algo irracional, ¿no? Cosa que no pasa. Entonces, tenemos un irracional que está entre el 0 y el 1, y entonces, pues, justo, ¿qué pasa cuando tomo esta propiedad del inverso de esto? El inverso del inverso, ¿no? Nos queda, por ejemplo, alfa es igual a parte entera más 1 entre inverso, ¿no? Sí. Pues de nuevo, como este está entre el 0 y el 1, cuando tomamos inverso, resulta algo más grande que el 1. Sí. Entonces, pues podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Si me da algo más grande que el 1, entonces podemos tomar su parte entera, que si se fijan ahora, pues justo de hecho está aquí, entonces es algo positivo, ¿no? Y más grande que el 1. Entonces, pues ocurre ya lo que esperábamos, ¿no? Dijimos que podría ser un entero cualquiera, cosa que es lo que nos dice la parte entera, ¿no? Pero a partir de tomar la parte entera de este cuate, pues ya resulta algo positivo, ¿no? Por cómo se construyó ¿sale? Entonces, pues justo ya empieza a tomar forma de una fracción continua simple, ¿sale? Infinita. Entonces, justo. Entonces, básicamente lo que tenemos es con este de aquí, alfa menos parte entera, por lo que el inverso de este, pues es más grande que el 1, ¿no? De hecho, es más grande que este. Entonces, al repetir el proceso, este proceso, tenemos que, pues, esto de acá, que de hecho le vamos a empezar a poner. Esto es, vamos a llamarle A1, y ya es un número entero positivo, ¿sale? Entonces, esto ya resulta algo positivo y justo. Entonces, pues lo que hacemos es, si a este le llamo a 0, a ese le llamo a 1, y sucesivamente voy repitiendo esto, pues obtenemos una fracción continua simple, infinita, ¿no? Entonces, eventualmente, bueno, que eso es A1, y si A0 es la parte entera de alfa, es un número entero, eventualmente obtenemos una fracción continua simple infinita. ¿Vale? Sí. Es infinita porque la parte fraccionaria de la parte entera, bueno, su resultado siempre termina siendo irracional, ¿no? Sí, siempre es irracional, ¿no? Justo. O sea, por el proceso que estamos haciendo, estamos jugando con cosas que son racionales. Entonces, como el inicio siempre resultó ser irracional, pues en realidad esto nunca puede ser irracional. Y entonces la fracción continua no puede terminar, ¿vale? No puede terminar, ¿sí? Sí, porque si en algún momento esto llega a ser racional, pues no, pues debería de terminar, ¿no? Entonces, pues estaríamos diciendo que entonces a uno de estos le estamos asociando una fracción continua simple finita, pero ya habíamos dicho que las finitas eran para los racionales, ¿no? Entonces, justo. Entonces sí, o sea, sí hay que tener cuidado, pero sí esas observaciones justo son interesantes, ¿no? Sí. Entonces tenemos eso. Entonces a los números irracionales los podemos asociar las fracciones continuas simples infinitas, ¿vale?
El punto es al revés, ¿no? O sea, aquí también tenemos que buscar una unicidad, ¿no? Nos gustaría que esta fracción continua que estamos asociando sea única, ¿no? Porque puede ser que de alguna u otra forma o de algún otro proceso obtengamos de una fracción continua algún otro racional, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué, ¿no? Entonces, para eso tenemos que jugar con algunas cosas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con unas cosas que les vamos a llamar los convergentes. Entonces, pues bueno, ya sabemos que a los números irracionales les podemos asociar una fracción continua, ¿no? Sí. Ahora, si yo tomo una fracción continua, ¿qué número irracional es el que voy a asociar? ¿No? Infinito. Entonces, como les digo, para eso vamos a jugar con los que llamamos los convergentes. ¿Sale? ¿Quiénes van a ser convergentes? Si tomamos una sucesión tal que, pues lo que queremos, ¿no? Siempre el A0, un entero cualquiera, y AN, entero positivo, para n mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, pues vamos a definir algunas cosas. Definimos al enésimo, bueno, mejor vamos a poner aquí K, ¿sale? Vamos a más K para esto. Entonces, lo que voy a hacer es llamarles el enésimo convergente, ¿no? Para n, pero natural, definimos el enésimo convergente de esta fracción continua, ¿verdad? ¿Cómo? Pues básicamente, pues poner, ya sabemos que si me tomo una fracción continua simple, que sea finita, pues esto me da un número racional, ¿no? Entonces, justo los convergentes van a ser, pues en el momento en el que yo corto a mi fracción continua simple e infinita, ¿vale? Entonces, a eso le llamamos el enésimo convergente, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que estos convergentes van a cumplir algunas propiedades interesantes. Van a cumplir una recursividad, ¿sale? O sea, lo que vamos a decir es que justo hay una, o sea, lo interesante de esto es que hay una recursividad tanto para los numeradores como para los denominadores. ¿En qué sentido? Vamos a ver que si definimos vamos a poner pues P0, no, perdón, empieza en el 0, ¿verdad? Entonces sería P menos 2, P menos 1, Q menos 2 y Q menos 1. Aquí es donde ya se me conforme. Según yo, esto debe ser 1, 0, 0, 1. Entonces, vamos a ver que estos convergentes están relacionados con una relación de recurrencia, que es de segundo orden. Entonces, vamos a ver que de hecho para n mayor o igual a 0, el
exactamente, bueno, el enésimo numerador, ¿no? Va a ser igual exactamente a P en 2 por N, no, aquí es así, por N más P en 2. No, esa es 2, 1. Bien, y UN va a ser exactamente el P-2 por el AN más, aquí está, QN-2 por AN más QN-1. ¿Sale? Entonces, están relacionados. O sea, la recurrencia que cumplen los convergentes es el segundo grado, ¿no? Porque incluye, bueno, está en función de los dos anteriores, cosa que nos debe de recordar como los números de Fibonacci, ¿no? De hecho, vamos a ver una cosa interesante. La razón áurea va a salir por acá, o sea, justo. Vamos a ver que dentro de todos los irracionales, ¿no? Vamos a poder hablar, pues justo, como nos interesa saber a partir de racionales construir un irracional, vamos a hablar de una convergencia, ¿no? Entonces, dentro de esa convergencia vamos a ver que va a depender mucho de este denominador, perdón. Además, la rapidez de convergencia no la podemos mejorar mucho, la verdad. Pero bueno, justo vamos a ver que el número de la razón áurea es el irracional con los convergentes más lentos que pueden obtener. O sea, no hay algo que converja más lento que los convergentes de la razón áurea. Entonces, vamos a utilizar estas relaciones de recurrencia, ¿sí? Vamos a ver esas propiedades, no va a dar tiempo ahorita, no quiero hacer las carreras, pero vamos a ver justo que esas relaciones de recurrencia nos van a ayudar a calcular el número racional al que van a converger, ¿sale? Entonces, hay mucho que decir aquí, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando un poquito más estas cosas. Las fracciones continuas simples infinitas los vamos a relacionar con los convergentes. Y bueno, lo importante de las fracciones continuas simples es que, bueno, ya vimos que a los irracionales les podemos asociar vamos a ver que se les puede asociar una fracción continua simple, infinita, única. Y entonces el punto es que hay ciertos irracionales que tienen una fracción continua bonita. Es decir, vamos a ver que cuando se presenta cierta periodicidad, nuestro número irracional es de cierta forma. Vamos a ver que justo los que van a jugar ahí van a ser los cuadráticos. Entonces, van a jugar ellos y además ciertos cuadráticos que justo nos van a interesar para trabajar en las extensiones de los enteros que estamos viendo con Coti. ¿Sale? Entonces, nos falta caminar un poco, pero así eso vamos, ¿no? Esa es la idea. Y pues justo, pues como estamos jugando con raíces, pues por eso es que tiene relevancia con la ecuación que dábamos la otra vez, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, nos vamos a ir un poquito lentos, pero hacia allá vamos a llevar, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Esto, por cierto, no está en ninguno de los libros que dijo Coti, esto lo encuentran en el libro de teoría de números y en el binomio, por si les interesa, ¿sale? Irlo revisando. Pero yo voy a estar trabajando más que nada con el libro, ¿sale? Entonces, los dos son introducción a la teoría de números, ¿sale? Entonces, pues bueno, si no hay más dudas, nos vemos el martes, ¿sale?